gente de Ávila TV, sean bienvenidos nuevamente a un episodio de tu podcast preferido Entre Películas. Bueno, esta producción de Ávila TV, por acá están nuestras redes y hoy vamos a hablar de un capítulo que, digamos, genera muchas emociones por las películas que se transmiten a través de estos formatos. ¿De qué será, Mariana? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el cine 3D y 4D, todas esas herramientas que a lo largo de la historia del séptimo arte han permitido de que nos involucremos un poquito más de cerca con todas las historias que nos plantea, al menos la industria. Bueno, y algo interesante del cine 3D es que, aunque parezca mentira, tiene su génesis en los años 30, Así es. en Se 1936. dice que una de las primeras películas, no en un formato 3D, pero sí un formato un poco más revolucionario, si podríamos decirlo así, fue Bodas Vagabundas. Vámonos a Europa, además con Bodas Vagabundas. Se dice que ese fue como que el detonante o una de las principales referencias para el cine 3D, pero sin lugar a dudas yo me iría más bien a los años 90 con toda la maquinaria de Disney, Pixar y tomar como referencia un dibujo animado que es referencia para nosotros como lo es Toy Story, Sí. por ejemplo. Se empiezan a implementar además nuevos mecanismos, una nueva manera además de hacer dibujos animados que ya veníamos viendo con clásicos como por ejemplo, porque eran técnicas un poco más manuales, como lo veíamos en La Cenicienta, La Bella y la Bestia inclusive, La Bella Durmiente también. Entonces, con Toy Story creo que se catapulta un poquito más los formatos en 3D, stop motion, todas estas técnicas. No sé qué me dices tú, Ricardo. Bueno, pero recuerda que el 3D no se inicia con películas animadas, se inicia es con la interposición de imágenes, Totalmente. porque se usan varias cámaras y al interponer las imágenes da una sensación de profundidad a través de la visión estereoscópica. De hecho, cuando inicia el 3D, no daba la sensación de que las imágenes se salían de la pantalla como fue posteriormente, ya en los años 50, sino que era que veías la profundidad, veías como que había, estabas viendo como un pasillo, estabas viendo algunas inclusive de esas tomas que luego se usaron para el 3D, llegaron a usarse en películas como Ciudadano Kane, donde Exacto. pero en el caso de estas películas 3D que hemos visto a lo largo de la historia y que en los años 80 adquieren cierta relevancia, y que bueno, el uso de estas gafas o de estos lentes que Creo que ahora han pasamos todos mejorado. por esa historia en las salas de cine. ¿Qué Sí. sucede también? Yo creo que es un poco más factible implementar los formatos en 3D a través de los dibujos animados. ¿Qué sucede? También pienso yo que el formato 3D fue manipulado de una manera excesiva, entonces teníamos películas con un gran aparataje técnico, se empiezan a implementar las gafas en 3D, pero no teníamos contenido. Recuerdo una película que se llamó Shark Boy y Lava Girl, que claro, la veías en las salas de cine, te sentías dentro de la película, pero cuando ya la veías en otro formato, bien sea televisivos, en DVD, VHS, tú decías, ¿qué es esto? Sí. Bueno, ¿Qué estamos viendo? pasó con una película que era Tiburón 4, o sea, donde lamentablemente uno de mis actores preferidos, Michael Caine, sale haciendo un papel, ¿viste? Pero más allá de todo eso, es la atracción hacia las salas los que impulsa, o sea, Sí, es un totalmente. tema de capitales, de dinero, por decirlo de alguna manera, de platica, pues. Y lo que hacen con esta innovación es básicamente entretener, es un cine más escapista, es un cine, Sí. sí, hay películas recientemente digamos, con un amplio contenido que sí pudieron ponerlas en formato 3D y 4D, bueno, como es el caso de Blade Runner el No, 2049. hablemos también de Avatar, por ejemplo, de James Cameron. Recientemente la segunda entrega
Avatar, La forma del agua estuvo nominada al Oscar, pero sí es una película, creo yo, que ha sabido calar en el mundo 3D. Pero también, sí, apartas del formato original a cómo se vendió, también es una gran historia. Yo siento que el 3D muchas veces es ese gancho para hacer muchísima más taquilla, porque tienes un formato relativamente más cercano con la película, con la realización, y creo que uno de los casos más puntuales fue a través de Avatar, por ejemplo. Ajá, pero vámonos un poquito hacia atrás, porque recuerda que una de las innovaciones en el formato 3D fue el IMAX. También. Que el IMAX en los años 80 emerge y también causa cierta revolución en la forma de la percepción de las imágenes. Hay una película que también marca como una diferencia ya en esta era digital, como es Chicken Little. Ya, o sea, la famosa Chicken Little. Sí, donde se combinan Pixar. varias técnicas y se logra, o sea, el acabado que tiene una película como Chicken Little, tú notas que se distancia totalmente de otras películas que se habían hecho para formato 3D, sobre todo porque Chicken Little, además de ser un live action, tiene la animación, tiene el CGI, hay algo particular y eso lo toman el resto de la industria y se reproduce en estas películas que hemos visto, entre esas, una de las que recibe ese aporte es Avatar. Es Avatar, totalmente. También podríamos hablar de la famosa Doctor Strange. Además, también, bueno, se ha implementado muchísimo todo el tema de 3D en lo que han sido las sagas de superhéroes, Avengers, Spider-Man, ha servido como que... Marvel ha sacado mucho Marvel provecho. le ha sacado, como diríamos coloquialmente, el jugo al 3D, totalmente. Ojo, yo también pienso algo. Hay películas, hay géneros determinados que sirven para un 3D. Por ejemplo, no es lo mismo ver en un formato tradicional una película como Superman o una película como Avengers, acercarte un poquito más a todo el aparataje de lo que son los superhéroes a través del 3D, por ejemplo. Sí, en efecto, como son películas que tampoco tienen un gran contenido. Exacto. Vemos que a pesar de que algunas tramas son interesantes, de que podemos decir que hay un guión al menos, no es... Se hizo el guión al menos. Sí, se hizo la tarea. Trataron de hacerlo. En eso es un poquito más profunda los contenidos que hay en DC. O en otras películas que tienen otro tipo de factura, que no pertenecen a estas, por decirlo, franquicias. Entonces, en ese caso Disney y en el caso de Pixar, básicamente han aprovechado el recurso, pero tienen un gran relato. Warner también quiso apostar también un cine 3D. Creo que a través de los Looney Tunes también hubo ahí un repunte, pero también recuerdo que la última entrega de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, yo sé que a ti no te gusta Harry Potter, pero me encanta, la segunda parte... Creo que está sobrevalorada. Totalmente, pero Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, se vendió en un formato 3D. Creo que innecesario, pero bueno, con tal de hacer taquilla, como que dirían, lancemos las cartas y vamos a ver quién gana la partida. Sí, Totalmente. porque recuerda que estos formatos son sobre todo para atraer nuevas audiencias. Con la llegada luego del 4D, donde hay una diferencia, si se quiere, más sensorial. Más sensorial, exactamente. Hay un tema de los sentidos involucrados, porque vemos los efectos de lluvia o el humo, o sí, que quieren dar sensación de nubosidad, o el movimiento de las butacas. Todo esto genera una nueva forma de percibir el cine, y es lo que algunos están diciendo, es como el paso previo al metaverso. Esto que hacemos cuando nos vamos a una sala donde se mueven las butacas como se mueven los carros, o en la dirección en la que se mueven ciertos artefactos, o donde se mueve el personaje, y que te da esa sensación
de estar tú dentro de la película, ¿no? Es a lo que apuesta este formato 4D, que sigue siendo el 3D, pero con simplemente... Con más periquitos. Con más periquitos. Exactamente, con más periquitos. Unos efectos de sonido también, de vibración, que ya los veíamos también en el 3D, ¿no? Claro, es que la industria yo creo que también apuesta a la cercanía con el público en las salas de cine, ya no tanto en las salas de cine, hay cualquier cantidad ahorita de alternativas por streaming, Netflix, como quiera llamarse. Pero siempre se apuesta esa cercanía para generar ingresos notorios, pues, totalmente. Hablábamos también, tenemos a Chicken Little, pero yo no puedo dejar también de un lado todo lo que fue el boom de Los Increíbles a través de los nuevos formatos también. Lo que ha sido, también que no te gusta, Titanic, remasterizada nuevamente, que la podemos ver finalmente también en un formato 4D. No la voy a ni a nombrar. Yo soy fanática de Titanic, me encanta Titanic, pero sí creo que después de muchísimos años, cómo logra nuevamente James Cameron, primero lo logra con Avatar, ahora lo logra a través de uno de sus clásicos, lo que lo terminó de catapultar a la fama, como fue Titanic, verlo un poco más de cerca y cómo ver los nuevos formatos en una película de hace casi 30 años. Claro, pero de James Cameron también tenemos que recordar que además de haber estado en formato 2D, 3D, Terminator y Exacto. El secreto del abismo, donde él por primera vez usa lo que llamaban estos efectos morfina. Morfina, exactamente. Y que se aplica en Terminator 2. James Cameron, en definitiva, es un mago para, por decirlo de alguna manera, tomar estas invenciones que no son de él. O sea, él simplemente las explota al máximo. Juega con ellas. Sí, porque además, si hablamos en el caso de Avatar, de contenido, o sea, no hay un contenido en el guión de Avatar que se pueda decir que sea yo original. rescato la primera, pero siento que en la 2 fue ese formato forzado a poner cosas y a poner cosas y a poner cosas. Para mí es la misma película, pero en el agua. Yo sí rescato la primera, me gustó Pero la mucho. primera, ¿qué diferencia tiene? A mí sí Ya me lo gustó hemos muchísimo. dicho alguna vez, ¿qué diferencia hay con Pocahontas? Prefiero Pocahontas en este caso, el relato de Pocahontas. A John es mucho Smith, mejor. a John Smith a través de Disney. Tampoco podemos olvidar una película como Shrek, también, Sí. que marcó un hito en lo que fue también los formatos 3D. Y una película de la que poco se habla en la industria, que también se catapultó en los nuevos formatos 3D y 4D, que fue Alicia en el País de las Maravillas, la versión que hizo en 2010 Tim Burton. Y También, bueno, Coraline. exacto, otro mago además, o sea, Tim Burton es el mago además de los animados, también del stop motion, pero con Alicia en el País de las Maravillas particularmente apostó a otra cosa, de venir haciendo o trabajando en stop motion, por ejemplo, con El cadáver de la novia, El maravilloso mundo de Jack, a decir, bueno, voy a lanzarme un live action de uno de los clásicos de la literatura y del cine, como es Alicia en el País de las Maravillas. Sí, de verdad que una gran película a nivel visual. Verla en 3D es maravilloso. Aunque a algunos Fue no les guste maravilloso. Johnny Depp, hizo un Yo creo que todos extraordinario somos papel. fan aquí de Johnny Depp. Todos fuimos Team Johnny. Nadie fue Team Amber en este caso. Aunque todavía hay mucha tela que cortar por eso. Pero quedémonos entonces hablando en Alicia en el País de las Maravillas con Tim Burton. Una gran historia además. Y una de las cosas que yo rescato de ese Alicia en el País de las Maravillas es que además de un aparataje técnico espectacular, tienes una historia profunda, una historia diferente. Además, no sé qué piensas tú con Tim Burton. Sí, no, Tim Burton, un gran director, un autor dentro del cine, dentro de la industria. Usó también esos recursos porque sabe que sus relatos, sabe que su manera de contar las historias, él va a aprovechar en efecto cualquier recurso, cualquier técnica que le permita ganar más audiencia. Ahora, pero lo que repunta actualmente en el mercado de la industria son los formatos 4D. Hablemos también un poquito de eso. Es factible, por decirlo así, esa cercanía a través de las butacas y todo esto, a tener una buena historia cinematográfica. Yo pienso que sí. Sí se puede. Pero claro. ha habido mucha mezcolanza dentro de los formatos, entonces seguimos teniendo historias vacías, historias sin contenido, un gran aparataje técnico que cuando tú vas al final de la película dices, pero
¿y qué me contaron? ¿Qué me dijeron? Porque llevo 2 horas viendo tipos saltando con la famosa Rápido y Furioso, que lo único que tiene son carros voladores, y a Vin Diesel en 500 versiones más, que ya no sé cuántas más van a ser de Rápido y Furioso. Ya la tuvimos en 3D tradicional, 4D. Ya estoy obstinado. Basta. Y bueno, cuando estabas hablando de contar buenas historias a través de un formato, digamos, tan efectista como es el 3D y el 4D, y en el caso ahora del 4D que tiene esa experiencia de las sensaciones y de involucrar a los sentidos, fíjate, una de las películas que yo fui a ver en 4D, de la cual me arrepiento, o sea, casi finalizando la película le dije a la gente a la gente del cine que me devolvieran mis reales, fue ese innecesario remake de Robocop. Sí. Sí, a nivel de lo que es el despliegue técnico y de ver cómo el CGI y cómo hay un uso del IMAX allí extendido, porque se ha mejorado considerablemente. Vemos que la película no dice nada. Nada. La actuación de Peter nada. Weller no puede ser igualada. Pero, imagino que saliste con un despecho de esa película. No, claro, imagínate. Yo vi el Robocop de Paul Verhoeven, que es una película distópica extraordinaria, pero que además está muy bien hecha para el presupuesto que tenían y para, digamos, lo que disponían y para las dificultades que tenían. Entonces ves que le invierten una cantidad de recursos y de derroche técnico para finalmente no decir nada. Nada, o sea, absolutamente y nada. Es algo a lo que está apostando mucho Hollywood, a entretenerte, por decirlo de alguna manera, tenerlo a uno como seducido por entretenido. Esa sensualidad que está en el audiovisual, pero básicamente te está metiendo mucha basura. Sí, totalmente. O sea, seguimos, como te lo mencionaba, con historias vacías que no van a ninguna parte. O sea, ya yo no sé qué más jugo van a sacarle, repito nuevamente, a Rápido y Furioso. No la vuelvas a mencionar. Porque es que, o sea, de verdad. Es que si hablamos del caso de películas que simplemente la gente va a ver lo mismo todo el tiempo, porque sí. ¿Qué diferencia hay entre la 1 y la 10? No debe haber ninguna diferencia. Yo creo que de las únicas de Rápido y Furioso que yo pudiera rescatar un poquito nada más fue la que creo que fue Reto Tokio, que hubo, bueno, un poquito más de ingenio, entre comillas, en la película. Pero de resto tenemos no sé cuántas películas, son 10 películas de Rápido y Furioso, ya perdí la cuenta, que son vacías y han pasado por todos los formatos habidos y por haber. 3D, 4D, normales, remakes, o como tenés la gana. Que la volverán a ver los que quieran pagar en el metaverso, ¿no? A las muchachas que les guste Vin Diesel o La Roca, bueno, le puedan dar un beso dentro del metaverso, ¿no? A eso apuesta la industria, por ejemplo. Sí, también. Creo que el cine de animación es el que sí. podemos salvar dentro, en el mayor de los casos. Viene esta segunda parte de Intensamente y vienen otras películas por allí que se están... Creo que es más factible también hacer formatos 4D a través de los animados. Creo que los recursos también son un poquito más amplios. No, pero el live action también. También, exactamente. Bueno, fíjate, es el caso de Avatar, que combina. No, y tuvimos también formatos, por ejemplo, como El Rey León, maravillosa película. Sí, o El Libro de la Selva. El Libro de la Selva estuvo, por ejemplo, Balú. Es impresionante cómo fue construido y cómo interactúa con el niño. Entonces, yo creo que el Simba de la Acción es bellísimo también. Sí hay muchas cosas buenas que contar y que decir a través del 3D, a través del 4D, pero creo que no es el interés de los que están pendientes de hacer dinero, de simplemente decirle a la gente, bueno, mira, a mí no me importa lo que tú vayas a ver, a mí no me interesa realmente que tú te vayas formando o que tengas un pensamiento crítico a través del cine que hacemos, sino simplemente ven a las salas o en
en el caso del 3D, que todavía, el 4D, que todavía no lo tenemos en un formato casero accesible, porque, bueno, imagínate, primero hay que tener un gran home theater y hay que tener una cantidad de juguetes que si no los tienes, no puedes disfrutar de eso. Pero en el caso de las salas, que podemos decir que es relativamente accesible para algunos bolsillos, es llenarlas. Entonces, Total. Avengers o el universo Marvel, sí, van a seguir haciendo películas donde... Y van a seguir llenando salas, por supuesto. Y si pones en taquilla, por ejemplo, 2 películas, tienes Avengers y tienes El Rey León en un live action, la gente va a ir a ver Avengers. Sí, porque es lo que está más viralizado, es lo que los algoritmos están posicionando, es lo que el mercado quiere, digamos, resaltar, porque además produce mucha ganancia. Totalmente. O sea, Hollywood es una de las industrias que culturalmente produce más dinero, incluso llega a producir más dinero que el conjunto de lo que es el deporte y el conjunto de lo que son otras áreas de entretenimiento. Entonces, sí, vamos a tener cine 3D y 4D para rato, pero bueno, a tratar de apostar a que mejoren esos contenidos, a que haya un cine real y no esa cantidad de efectos que, aunque el cine es una magia, sí, el cine es una manera de hacer real una mentira, y lo digo desde la perspectiva de lo que es la ficción, pero eso, que la gente tenga, por decirlo de alguna manera, una opción. No, yo quisiera ver también por un huequito, porque por más que sea, también repuntaron con los formatos en live action a través del 4D, a redimirse del pasado. O sea, por ejemplo, con películas como El Libro de la Selva, la versión que se hizo inicialmente, una versión totalmente xenofóbica, racista, además, pero que cuando la llevaron actualmente a la pantalla, ves otro formato. Y yo digo también, es la forma de decir, discúlpenos por meternos con los cubanos, con los argentinos en la primera versión. En realidad, bueno, y fíjate el caso de Pinocho con este live action que hace Guillermo del Toro, bastante y me gustó atractivo. También el de Mars X con Tom Hanks. ¿Qué sucede? Entre los dos, Guillermo hace su propia versión, duró casi 15 años en completarla. Pero además pensando en cómo un relato tan conocido, tan extendido, darle otra vuelta, tan versionado, cómo darle una profundidad. Hay una gran profundidad darle otra vuelta. en esta película de Guillermo del Toro. Exacto, Cenex le hizo un homenaje al clásico de Disney. Exactamente. Le hizo un homenaje a Disney. Con una actuación de un Gepetto de Tom Hanks que es brutal. Pero hay una cercanía al relato de Carlo Collodi, que es el autor de Pinocho. Creo que la fidelidad que le muestra Guillermo del Toro a la ternura, a la ternuridad que hay allí, y sí, uno si la va a ver en un formato 3D o 4D la va a disfrutar mucho. Totalmente, ¿sí? totalmente. Es una película que no tiene ningún desperdicio y bueno, yo quisiera ver, fue reconocida por premios no solamente en el Oscar, sino yo quisiera ver, bueno, ya Guillermo tiene su Oscar a Mejor Película Animada por esa maravilla con Pinocho, pero está por versionar Frankenstein también. Yo quisiera ver qué se trae entre manos y cuánto vamos a ver va a tardar si sigue en esa onda de respetar al autor de la obra original, en el sentido no de que sea lo más fiel, sino de que transmita lo esencial. Porque Mary Shelley es la creadora de la ciencia ficción, la primera novela de ciencia ficción, que es Frankenstein. Va a ser un gran reto. Va a ser un gran reto para él, bueno, sobre todo porque fueron 15 años haciendo Pinocho y quizás Frankenstein no va a tener ese sueño que él realizó,
probablemente ese es su gran reto. Es un sueño personal, además lo calificó él. Siempre había querido versionar Frankenstein. Guillermo siempre ha lanzado como que esas punticas por allí. Claro, pero no la venía trabajando Pero como no la trabajó había venido Pinocho. trabajando, exactamente. Porque en el caso de Pinocho, él venía Eso te iba a comentar. haciendo bocetos. Tú sabes que Guillermo del Toro, mucha gente no lo sabe, él pinta, él es un artista visual, digamos, integral. Entonces él ya venía haciendo bocetos, ya él venía estudiando la estética la cual iba a plasmar. A él lo ayudó mucho todas estas técnicas que tenemos actualmente, el CGI y todo, digamos, con lo que él no contaba hace 14, y fíjate, 15 tenemos años. todos los formatos, tenemos una gran producción y una historia maravillosa, y creo que uno de los mejores animados que se han hecho en los últimos tiempos es Pinocho, de Guillermo del Toro. No me cabe la menor duda. Una de mis películas favoritas de estos últimos tiempos. La veo con la niña, le encanta, la hemos visto como 3 veces. No me canso de verla, de verdad. Una de las películas, de estas producciones que he disfrutado y de que me volvieron incluso a mi infancia, pues, o sea, causa esa emoción. Una película generacional, pero bueno, tenemos que irnos despidiendo con Guillermo del Toro y la maravillosa Pinocho. Cerramos este episodio de Entre Películas. La invitación es a que sigan con nosotros a través de Ávila TV. La invitación es a un próximo episodio para que continúen analizando con nosotros todas esas maravillosas obras del séptimo arte. Hasta la próxima. Chao.